Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que cada 15 días hablamos ¿de qué hablamos? Pues de la familia, relaciones de pareja, educación de los hijos, etcétera. Ya saben ustedes, nos han llegado muchas peticiones que si quieren pedir los dos programas anteriores que han sido causa de las separaciones 1 o 2, lo que tienen que hacer es llamar al teléfono 902-500-518, 902-500-518. También lo pueden ver en el podcast del programa, o sea, cogen Radio María, entra y después La Vida como es, en el podcast, los que sepan utilizar internet, pues que pueden entrar y oírlo en el podcast. Bien, pues dicho esto, quiero agradecer todas las escritos, todos los emails que nos han mandado esta semana, que yo creo que lo hemos contestado todos. Por lo menos esa ha sido mi intención. Y decir que en el programa de hoy vamos a hablar de algunos apuntes sobre educación. Porque muchas veces hay apuntes, hay cosas que se nos pueden pasar si no estamos pendientes de ellos bueno, y es perjudicial para nosotros y para nuestros hijos. En primer lugar, quiero decir que educar, como hemos dicho en otros programas, es enseñar a querer a una persona. Educar no es enseñarle a utilizar el tenedor y el pescado, cómo se saluda a una señora. Esto son cosas importantes, pero eso se llama urbanidad. Por otra parte, tampoco enseñarle inglés, llevarlo a un buen colegio para que aprenda más o lo que sea, en fin, no sé. Eso se llama formación, capacitación, y educar es otra cosa. Cuando las cosas tienen otro nombre, pues ya es otra cosa. Por ejemplo, educar, decía Alfonso X el Sabio, que era enseñar a una persona a ser persona. Educar es ilusionar con los valores. Educar es que una persona cuando hace las cosas bien se quede contenta y cuando lo hace mal se quede preocupada. Educar es saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay muchas cosas que pueden distorsionar esto. Por ejemplo, ahora mismo hay una serie de, bueno, pues de confusiones. Por ejemplo, se confunde mucho lo frecuente con lo normal. Lo hace todo el mundo, eso es muy frecuente. Eso es normal, decimos, lo hace todo el mundo, eso es normal. ¿Y por qué haces esto? Porque es lo normal. ¿Y por qué es lo normal? Porque lo hace todo el mundo. Y esto es una cosa que se repite continuamente, continuamente. Y eso no es verdad. No es verdad, quiero decir que sea normal porque lo hace todo el mundo. Si una cosa lo hace todo el mundo, será frecuente. O sea, ahora mismo, si todos los que me están oyendo, que pueden ser, vamos, que son miles de personas, si todos nos pusiéramos el termómetro y tuviéramos 38 de fiebre, 38 grados, pues entonces estaríamos malos. Pero ¿cómo vamos a estar malos todos y tal? Pues estamos malos todos, pues estando, porque lo normal, lo que se atiene a la norma, es 36,5, 37. Por tanto, lo normal es aquello que se atiene a una norma. Y lo demás puede ser frecuente, como en el caso que he contado de la fiebre, o en otros muchos casos que pueda haber. Pero por una cosa ser muy frecuente no se convierte en normal. Y esto hay que saberlo, porque muchas veces nos dicen que los niños nos dicen a nosotros cosas, pues mira, he hecho esto, he hecho lo otro, y a nosotros que los queremos y que nos dan la nariz que eso no le viene bien, que nos dan la nariz que eso está mal, o muchas veces no nos dan la nariz, nos dan la cabeza, la misma inteligencia nos da que eso está mal, pues entonces decimos, ¿por qué haces eso? Y el niño responde, porque es lo normal. ¿Y por qué es lo normal? Pues porque lo hace todo el mundo. Eso no es lo normal. Entonces, claro, para responder a eso necesitamos tener unos ciertos porqués, una cierta formación. Decía Nietzsche que todo aquel que tiene un porqué para hacer las cosas tendrá un cómo hacerlas. Lo que nos pasa muchas veces es que no tenemos ese porqué. O sea, sabemos que una cosa es buena, mala, regular, pero no tenemos ese porqué. Y ese porqué se llama formación. Por tanto, tenemos que aprender, tenemos que adquirir formación para poder transmitirla. Sin formación, solo con sentido común no se consigue nada. O sea, una persona puede tener un hijo, una persona puede querer muchísimo a su hijo, todo lo que su corazón le da. Y eso es normal. Pero también puede ocurrir que no sepa educarlo. Porque por mucho que quiera uno a un hijo, puede no saber educarlo.
Y eso, para eso, y eso también es normal, no saber educarlo. Y para eso hay que formarse. No es solo lo que nos dice la cabeza. Hay que tener ideas fijas en la cabeza, hay que tener valores, si no se tiene nada, entonces está educando uno continuamente en función del estado de ánimo, en función de lo que a mí me pide el cuerpo, es lo que yo le pido al niño. Y entonces lo que me pide a lo mejor un día por la noche, que estoy muy cansado, muy cansada, pues es una cosa y lo que me pide al día siguiente por la mañana es otra. O sea que tengamos por qué para hacer las cosas. Otra cosa muy importante que a mí me parece que se confunde ahora mucho es opiniones y creencias. Una opinión es aquello que yo sostengo. O sea, yo sostengo que este equipo es mejor que este equipo de fútbol es mejor que este otro, o yo sostengo que es mejor, no sé, veranear en julio que en agosto, o sostengo que es mejor en agosto. Todo eso son opiniones, que es lo que yo sostengo. Y realmente en lo que se basa la vida de las personas es en las creencias. Y la diferencia que hay entre una opinión y una creencia es que una opinión es aquello que yo sostengo y una creencia es lo que me sostiene a mí. Por tanto, tenemos que saber cuáles son nuestras creencias, tenemos que saber cuáles son esas creencias, esas raíces que tenemos en la vida, para que cuando la vida venga de cara, para cuando la vida venga a contracorriente, para cuando el viento me pare para vivir o para querer, saber tener esas creencias que me hagan seguir para adelante. Porque la vida, aunque no es muy larga, y muchos de los que me están oyendo saben que no es muy larga, sí es muy ancha y ocurre de todo. Y hay momentos buenos, regulares y malos. Y esa es la vida, no podemos decir, esa es la vida. Y para vivir la vida sin tirarla, para vivir la vida sin que se nos convierta en inútil, tenemos que tener una serie de creencias, que no son opiniones. Hay mucha gente actualmente que opina de cosas muy importantes sin tener ni idea. Porque muchas veces la gente niega aquello que ignora e incluso discrepa de aquello que desconoce. Y no solamente discrepa, muchas veces que rechaza aquello que desconoce. Yo tenía un amigo que era pastelero y hacía unas tartas, y entonces me contó una anécdota. Llegó un cliente y le pidió que le diera la receta de una tarta que le había gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces le dio la receta. Pues esta tarta tiene esto, tiene lo otro, tiene lo de más allá, tiene lo de más acá. Y entonces este hombre, el cliente, por lo visto, hizo la tarta en su casa. Y entonces, al cabo de los días, volvió a la pastelería y le dijo al pastelero: mira, he hecho la tarta en mi casa y está mucho peor. O sea, la tarta que yo he hecho no me gusta, la tuya me gusta mucho. Esto puede ser por dos razones: o porque yo soy un mal cocinero, o porque no me has dado la receta tal como es. Y entonces me contaba este amigo pastelero y decía, es que yo le contesté: mira, es que no te he dicho que la tarta lleva queso, porque me has dicho algunas veces que a ti no te gusta el queso. Y entonces el cliente le dijo: tú debías de haberme dicho que llevaba queso y ya vería yo lo que hacía con el queso. Bueno, pues ese tema está ocurriendo mucho actualmente. O sea, se está negando a los niños, se está negando, se está evitando, se está no hablando de las cosas más importantes de la vida. O sea, desde Adán y Eva hasta nuestros días, por ejemplo, el 99%, 98% de la humanidad ha creído en Dios. Ahora a lo mejor vemos mucha gente de ese 2%, pero bueno, eso no tiene nada que ver. O sea, Dios, la existencia de Dios es una cosa que el ser humano lleva dentro. Y entonces es una cosa que no se le puede evitar a los niños, aunque nosotros no creamos. Porque claro, esto que he dicho antes, lo que se ignora se niega y de lo que se discrepa muchas veces se rechaza. Hay muchísima gente que no cree en Dios sin saber nada de nada. No has leído nunca el Evangelio, no has leído... O sea, eso en cualquier otra ciencia humana sería un ridículo tremendo. Y en cambio en esto ni han leído el Evangelio, ni saben esto, ni saben lo otro, sino simplemente que han visto a tres por la televisión decir que no creen en Dios y que además les es más fácil no creer en Dios porque así pues pueden... Pero ¿de qué estamos hablando?
que estamos hablando de lo que nuestros hijos necesitan. No es que yo no le dé, cuando tenga 18 años, o sea, sin saber nada, cuando tenga 18 años, todas las hormonas revolucionadas, entonces le vas a pedir que empiece a no sé qué. Pues no le des de comer. No es que si no le des de comer se muere. Pues es que a lo mejor no le gustan los cereales. Bueno, porque se aguanta, es que si no se muere. Pues igual con lo otro. Porque el ser humano tiene derechos y deberes. Y uno puede renunciar a sus derechos. Porque mis derechos, o sea, yo tengo derecho, por ejemplo, cuando hay elecciones, a votar. Pero yo puedo renunciar porque es un derecho mío, puedo decir no quiero votar. Lo que no puedo renunciar es a derechos de otro, que son mis deberes. Es decir, un hijo mío tiene el derecho a ser educado, el derecho a que se le hable del amor, de la vida, de la muerte, de Dios, de todas las cosas que interesan al ser humano. Y yo tengo el deber de hacerlo. Y a esos deberes míos no puedo renunciar. Además, es que, por ejemplo, nadie echa de menos aquello que no conoce. Es decir, cuando yo estaba en la universidad hace tiempo, tampoco hice la mili con una flecha, o sea que tampoco hace tanto tiempo, pero bueno, hace ya tiempo. Pues claro, cuando había que consultar un libro, cuando había que ir a la universidad. Y nadie decía, jo, me he tirado la tarde entera yendo y viniendo, porque es que si hubiera internet, pues esto ya sería... No, pero nadie echa de menos el internet, porque aquello que desconoce. Vosotros leéis alguna novela del siglo... de 1880, antes de 1880 incluso, y veis que la gente va en calesas, en burro para trasladarse, y de aquí a 20 kilómetros, a 100 kilómetros tardan varios días. Cada vez que, claro, es que hemos tenido la mala suerte de nacer cuando no se ha inventado el coche, hombre. Pero si es que nadie echa de menos aquello que desconoce. En cambio, todos, en los momentos duros de la vida, en los momentos en que a uno se le muere un ser querido, en los momentos en que uno es rechazado, en los momentos en que a uno lo echan del trabajo, cuando hay un descalabro, una enfermedad grave nuestra o de otro. En esos momentos, incluso en Semana Santa y en Navidad, uno echa de menos un amor sin que me pidan nada a cambio, un amor sin condiciones, un amor, esa especie de vacío que uno siente de ese amor que echa de menos, y que esa sensación la hemos sentido todos. Pues ese es el deseo de Dios que tiene el hombre. Es decir, el hombre echa de menos a Dios, aunque nos creamos que no lo hemos experimentado. Incluso muchas veces está tan consciente de que le pasa o le va a pasar eso, que como a lo mejor está en una situación desordenada o no quiere o tal, se van a Copacabana o a Punta Cana o a donde sea, con tal de olvidarse de esas fechas, de esas cosas, a ver si consiguen que ese deseo no les venga en el cuerpo, no le aparezca en el alma, no le aparezca en su interioridad. Y ese es el deseo que tiene una persona de Dios. Y eso no se lo podemos evitar a los niños. Hay que hablarle con su lenguaje de forma que entienda, pero hay que hablarle. Y muchas veces no le hablamos. Y eso es y muchas veces no respetamos la libertad. No hace mucho estaba yo en un hospital, se estaba muriendo un señor y estaban 5 hijos al lado. Y la mamá decía, llamamos al cura, ¿no? Pues no llamaron al cura. ¿Por qué? Porque no creían los hijos. Es decir, no respetaron la libertad de su padre que se estaba muriendo y se murió porque ellos no creían. Y luego somos todos muy libres y muy amantes de la libertad. Claro, es que, o sea, el otro día me decía un médico, es que ahora los abuelos se van y los niños se quedan trastornados. Porque ahora le dice su madre, es que el abuelo se ha ido, pero ¿dónde se ha ido el abuelo? Y ha dejado aquí a todo el mundo llorando. Que el abuelo era una mala persona. No digas eso, pero bueno, entonces ¿de qué va esto? Porque nos da miedo de decirle a los niños, se ha muerto. Porque el ser humano muere. Y estas son cosas que a la hora de educar a los niños hay que hablarlas.
Y estas son cosas que los niños se sienten orgullosos sabiendo explicarlo, de las creencias, de las ideas, de los valores de sus padres, porque ellos, que son más puros que nosotros, o sea, no entienden que esto es comer y beber y pasarlo bien. O sea, es que luego habrá que ver si se come, qué se come, si se bebe, qué se bebe y si se pasa bien, porque esa es otra. Es decir, que estamos todo el mundo buscando pasarlo bien y luego habla con la gente 5 minutos y aquí no lo pasa bien nadie, me parece a mí, precisamente porque evitamos las preguntas fundamentales de la vida. Derechos y deberes, opiniones y creencias, frecuente y normal, lo nuevo y lo bueno. Aquí todo lo que es nuevo es bueno. ¿Y por qué? O sea, yo la última novela que ha salido, puedo leerla y decir esto es un asco y dejarla ahí y no me aporta nada. En cambio, cojo un clásico y siempre que uno coge un clásico, pues saca uno cosas nuevas. Por tanto, lo nuevo será aquello de lo que puedo sacar cosas nuevas que me afecten a mi vida positivamente. Y eso es independiente de la fecha en que se escribió. Y lo viejo será aquello que ya no me dice nada y a lo mejor se escribió ayer. Pues eso pasa con todas las cosas de la vida. Todo lo que tiene valor es nuevo. Y lo que no tiene valor, aunque se inventase antes de ayer una bobada. ¿Se entiende? O sea, es que esto es muy importante a la hora de los hijos. Luego hay otro tema que a mí me preocupa mucho. Lo voy a decir luego. Vamos a poner un poquito de música para no cargaros la cabeza y luego digo este otro tema, ¿vale? Hasta dentro de un momento.